Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hasta el momento hemos estado hablando de que el reino de Cristo vendrá por el reino de María, por la práctica generalizada de una devoción mariana íntegra. Bueno, con esta convicción es fácil que nos decidamos y nos demos cuenta de la importancia de trabajar por el reino de María, de extender la devoción a la Virgen a todos los que más podamos, contribuir con todos nuestros esfuerzos a este reino mariano, porque es un medio infalible, aunque no sea el único, pero un medio infalible para que venga el reinado de Cristo, para realizar el reinado de Dios. Por eso el mismo San Luis María Griñón de Montfort pide que trabajemos por este reinado. Él habla así: como un buen siervo y esclavo no se debe permanecer ocioso, sino que es preciso, apoyados en su protección, emprender y realizar grandes cosas para esta augusta soberana. Es menester defender sus privilegios cuando se los disputan. Es necesario sostener su gloria cuando se la ataca. Es preciso atraer a todo el mundo, si fuese posible, a su servicio y a esta verdadera y sólida devoción. Es menester hablar y clamar contra los que abusan de su devoción para ultrajar a su Hijo y al mismo tiempo establecer esta verdadera devoción. Bien, en este campo del extender la devoción a la Virgen, el reinado de María, se pueden y hay que hacer muchos progresos. Es verdad que ha crecido mucho la devoción a la Virgen, pero cuando pensamos que en el orden sobrenatural nada se hace sin ella, ni una pequeña ejaculatoria, ni una pequeña Ave María que podamos rezar, ni aún las obras más grandes de apostolado y de santidad, entonces nos damos cuenta de que todavía hay que hacer mucho para que se extienda este reinado. Es tan importante. Estamos de camino al cielo, pero todavía no hemos llegado. Entonces tenemos que ayudar a que las almas conozcan a la Virgen y se extienda este reinado de Cristo. Bueno, el apostolado mariano lo podemos hacer de muchas maneras. Está el apostolado de acción, que lleva a las almas a la devoción a la Virgen, así de manera más directa, bajo todas sus formas. La devoción a la Virgen bajo todas sus formas. Y también hay un apostolado mariano más oculto, que vamos a hablar enseguida. Bien, podemos ser apostolados de acción de dos modos también. Un modo es directamente, con esta primera intención. Entonces, que nuestras obras sean hechas directamente con el fin de promover la devoción a la Virgen. Otro modo de hacer el apostolado mariano es, aunque directamente estemos haciendo otras cosas, por ejemplo, hablando sobre la Eucaristía o enseñando catequesis a los niños o cualquier otro apostolado que estemos haciendo, impregnar todas nuestras acciones con la devoción a la Virgen. Y esto se puede hacer de un modo muy natural, sin ninguna afectación. Entonces, primero, pedirle a ella su ayuda, dirigirnos a ella para que fecunde nuestro apostolado, porque la gracia nos viene por ella siempre, después de Dios viene por ella. Y a veces lo hacemos de un modo explícito, por ejemplo, rezando antes de empezar alguna actividad, pero también es muy bueno simplemente impregnar nuestra actividad de esa presencia de María, como estar constantemente conscientes de que María está allí. De manera, se llama una presencia habitual, aunque no hagamos actos explícitos de referencia a la Virgen María, tenerla siempre presente, como que ella nos está mirando y nos está ayudando. Hablando de esta presencia de la María de modo habitual, dice San Luis María Griñón de Montfort: pezo a Dios, pues, que de cuanto más miréis a María en vuestras oraciones, contemplaciones, acciones y sufrimientos, si no con vista distinta y advertida, por lo menos con una general e imperceptible, más perfectamente encontraréis a Jesucristo, que siempre está con María, grande, poderoso, operante e incomprensible. Bien, entonces reconocer la dependencia que tenemos de la Virgen para el apostolado, para hacerle realmente bien a las almas. Y esto se puede hacer de maneras muy prácticas. Por ejemplo,
renovar nuestra consagración a ella antes de hacer algún tipo de apostolado, poner una imagen de la Virgen en el lugar donde estamos, donde tenemos nuestras reuniones, poner su nombre o una M con una cruz en el inicio de la hoja que vamos a escribir. Cosas muy chiquitas, pero que nos hacen recordar la presencia de la Virgen. También invocarla al inicio de una clase o un sacerdote al final de un sermón, para que siempre esté presente. También podemos aprovechar, y debemos aprovechar, a hablar de la Virgen en las ocasiones que se nos presentan. Y esto es muy fácil y se hace sin ninguna complicación. Por ejemplo, si estamos enseñándole a los niños a prepararse para la primera comunión, qué mejor que enseñarles que le pidan a la Virgen, que la tengan como modelo. Ella llevó 9 meses a Jesús en su seno, entonces es la que mejor nos puede ayudar a prepararnos para recibir a Jesús en la comunión. Si hablamos del cielo, decir que allí está María esperándonos. Si hablamos de los sufrimientos, ella es la que mejor nos puede consolar. Si estamos cerca de la Semana Santa, junto con los dolores de Jesús en la Pasión, recordar los dolores que María sufrió. Y así, siempre se puede hacer alusión a María en los temas que estamos tratando. Y si estamos hablando de ejemplos o de virtudes o de cualidades que tenemos que aprender y practicar, María es el mejor ejemplo de cualquier virtud. Entonces, marianizar todas las obras que hagamos. Una catequesis, un libro que escribamos, una conferencia que demos. De manera sencilla, hacer presente siempre a la Virgen. Bien, el apostolado mariano, dijimos, se puede hacer directamente o indirectamente. El apostolado mariano directo va dirigido sobre todo a las personas que tienen algún tipo de apostolado, que realizan algún tipo de apostolado, por ejemplo, que son catequistas, que son sacerdotes, que son maestros. Y de todos modos, a las personas que no tengan un encargo apostólico, lo pueden hacer también de manera directamente, por ejemplo, cuando hablan con sus familiares, con sus amigos, nombrar a la Virgen y hablar de ella. Entonces, aprovechar las ocasiones, por ejemplo, las fiestas de la Virgen, el mes de mayo, que es el mes de la Virgen, el mes de Rosario, las octavas, las novenas, aprovechar para hablar de la Virgen. Y hablar de la Virgen no solamente en cuanto que ella es modelo para nosotros, que es verdad, y eso hay que decirlo, sino también de su misterio mismo, como hablar de su maternidad divina, hablar de su Inmaculada Concepción, quién es ella, los privilegios que tiene, su grandeza, su hermosura. Y esto es algo que atrae mucho. Como alguno podría pensar que tal vez si nos ponemos a hablar de la Virgen se van a aburrir y no nos van a escuchar, pero cuando hablamos de la Virgen con amor y con profundidad, es algo que atrae a las almas y escuchan con mucha atención. Y si no hay ocasiones para hablar de la Virgen, podemos crearlas. Entonces, propagar la devoción a la Virgen, armar grupos de consagración después de que la hayamos hecho nosotros, es muy bueno que tratemos de que otros también la hagan, que también tengan ese trato íntimo con la Virgen. Y también, una vez hecha, la renovación de la consagración. Siempre hay algún motivo para hablar de la Virgen y organizar conferencias o charlas o encuentros en su honor. Bien, y siempre que hablamos de la Virgen María, recordar, por un lado, que tenemos que imitarla y tenemos que confiar en ella, pero también hay otros aspectos de la vida mariana que son muy hermosos y muy profundos que no hay que descuidar. Por ejemplo, la vida de unión con la Virgen María, la vida de dependencia para con nuestra Madre, porque además la dependencia para con la Virgen es lo que se subraya de la vida de Cristo, que él vivía dependiente de su Madre. También la vida para María, o sea que María es la finalidad de nuestras acciones, tenerla como fin de todo lo que hacemos. Y también está el lado negativo de la devoción a María, se lo podría llamar así, que tampoco hay que descuidar, que es el hecho de que María cumple un papel decisivo en la lucha contra el demonio y contra el pecado. Y este tema es muy actual y muy necesario. Recordar que María es más poderosa que el demonio, es la que lo vence y es la que nos ayuda a vencerlo y a vencer el pecado y todas las
todos nuestros defectos, todos nuestros vicios, todos los problemas en los que nos encontremos. Bien, y decíamos difundir la devoción a la Virgen, incluyendo también la consagración a María. Y no tener miedo de publicar y de hacer conocer esta consagración a la Virgen, porque no es solamente para algunas almas. La Virgen quiere que su reino se extienda a todos los hombres. Y aunque por ahí no todo el mundo entienda en toda su profundidad lo que significa la consagración a la Virgen y la vida de unión con María, todo el mundo puede entender prácticamente y fácilmente lo que significa darle a ella todo el bien que hacemos y todo el bien que recibimos. Y todo el mundo entiende que dándose a la Virgen se da también a Jesucristo. Con eso ya alcanza para poder hacer la consagración. Tampoco hay que dudar como temer, porque muchas veces las personas sencillas o incluso los niños tienen una profundidad mucho más grande de lo que pensamos y mucho más grande que personas tal vez más formadas o más instruidas. En este apostolado mariano no tenemos que dejarnos detener por nada, o sea, no tener miedo de propagar la devoción a la Virgen por lo que puedan decir de nosotros, y no tener ningún miedo ni siquiera viendo nuestra propia limitación y nuestra propia miseria, porque el trabajo lo hace la Virgen. Nosotros tenemos que usar los mejores medios que podamos, incluso los medios de la técnica, todo lo que tengamos a mano, pero sabiendo que el trabajo es de ella y que el fruto lo va a dar ella. Entonces, con esa confianza en la Virgen, lanzarnos sin temor a propagar su devoción. Y nuestra actividad mariana tiene que ser constante y perseverante, porque es muy fácil empezar con entusiasmo, pero después, con un poco de tiempo o con algunas complicaciones, que nos desanimemos y lo dejemos. Sabiendo siempre que las cosas que hagamos, por pequeñas que parezcan, van a dar grandes frutos, porque como decíamos, es la Virgen misma la que está ahí fecundando nuestras obras. Entonces, aunque lo que hagamos sea pequeño o parezca de poco alcance, no desanimarnos, seguir adelante, que vale la pena y la Virgen sabrá sacar más provecho de lo que nosotros pensamos. Bien, ese es el apostolado mariano directo. Está también el apostolado mariano oculto, porque sabemos que aunque hagamos grandes cosas y muchas cosas directamente por extender la devoción a la Virgen, el mundo es muy grande, la cantidad de almas que no conocen a Dios es inmensa y nosotros somos muy limitados. Entonces, es necesario trabajar también de otro modo, sin dejar el apostolado mariano directo en todo lo que podamos, realizar el apostolado mariano oculto. Este apostolado consiste en algo muy sencillo, pero muy profundo. ¿Sí? Consiste en dar toda nuestra vida a Dios con la intención de extender el reinado de María. Es algo muy sencillo. No es ningún voto, no significa ofrecerse a grandes sufrimientos. Simplemente que toda nuestra vida, todo lo que hacemos, desde estudiar, trabajar, recrearnos, estar con la familia, con los amigos, comer, beber, cualquier cosa que hagamos, todo sea para extender el reinado de María. Entonces el padre Hooper propone hacer este ofrecimiento con esta intención después de un día de retiro o prepararse con la oración y después con las propias palabras o usando alguna oración ya compuesta, ofrecerle a la Virgen así nuestra vida tal como Dios nos las destina, con todo lo que ella presenta de alegrías, de trabajo, de oración, de descanso, de preocupaciones, así como es, ofrecérsela a ella para que se extienda su reinado. Esto tiene que ser algo pensado y querido, decidido, porque le estamos dando una dirección a toda nuestra vida. Este acto, digamos, de ofrecerle a Dios toda nuestra vida así como es, para que se extienda el reinado de María, no perjudica la consagración a la Virgen como esclavo de amor. Al contrario, va todo en la misma línea, porque cuando nosotros hacemos el voto de esclavitud mariana, nos entregamos a la Virgen o nos consagramos a ella como esclavos, estamos ofreciendo toda nuestra vida para que ella decida según sus intenciones. Y
la extensión del reinado de María es lo mismo que la extensión del reinado de Cristo, y es evidente que esto es intención de la Virgen y que ella destinará a eso todas nuestras obras. Es simplemente explicitar lo que ya sabemos que ella quiere, y siempre todo queda en sus manos. Por eso hay que desear que se extienda el reinado de María con todas nuestras fuerzas y propagar este apostolado mariano oculto, para que haya una legión de almas que ofrezcan por esta intención, y eso es una gran fuerza que, aunque oculta, aunque no se ve, produce muchos frutos y ayuda muchísimo a la extensión del reinado de la Virgen. En nuestra vida hay tantas horas que pasan desapercibidas, que las consagramos a actividades muy pequeñas, muy significantes, como dormir, por ejemplo. No estamos haciendo ninguna cosa grande, pero todas esas cosas ofrecidas para la Virgen, todas, absolutamente todas, ayudan mucho a la extensión de su reinado. Por eso, una vez más, veamos la necesidad de la extensión del reino de María para que venga el reinado de Cristo, deseemos este reinado y trabajemos en todo lo que esté a nuestro alcance para difundir la devoción y la consagración a nuestra amada Madre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.